hermano, acompáñame en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Desde el 16 en adelante. Hechos 16, 16. Cuando lo encuentres en tu Biblia, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y vamos a leer juntos la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando lo tienes, me das un fuerte amén. Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, están aquí Pablo y Silas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, me gusta esto, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron, y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón
Y ora conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que me hables. Trae luz a mi espíritu. Y cualquier impedimento, enojos, celos, pecados ocultos, ira, falta de perdón, cualquier impedimento que pueda existir en mi corazón, yo te pido que sea quitado. Perdono a los que me han lastimado y me declaro libre para que tu espíritu ministre a mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. El título de este mensaje hoy le puse: a medianoche. El verso 25 dice: pero a medianoche. La noche en la Biblia representa no solamente la hora del día o la hora de un reloj, sino la noche representa el tiempo difícil. Representa el tiempo en que uno tiene que tomar decisiones y no tiene luz para las decisiones que tiene que tomar. También la noche o las tinieblas representan las operaciones del infierno, que muchas veces se acercan y vienen tan cerca nuestro que no podemos ver la luz. La noche también en las Escrituras lo ven como ese tiempo en que uno anhela que llegue el amanecer, pero todavía no llega. Que sabemos que llegará la madrugada, pero todavía estamos en la oscuridad. Como el centinela, dice las Escrituras, como el centinela en la noche espera la mañana. Así esperamos. Es el tiempo en que uno sabe que va a ocurrir algo, pero la realidad es que todavía no ha ocurrido. En este pasaje de las Escrituras podemos ver hombres de Dios haciendo la voluntad de Dios. Si lees el comienzo de este capítulo, te encontrarás con que Dios le habló en un sueño y le dijo dónde tenían que ir. Ellos estaban haciendo lo que Dios le dijo, no estaban sufriendo por consecuencia de su pecado o de las malas decisiones o estar lejos de Dios. No, estaban haciendo lo que Dios le había pedido. No significa que porque hacemos lo que Dios nos pide, no van a existir algunas noches. No solamente ellos estaban donde Dios quería que estén, sino que también estaban haciendo lo que Dios le dijo que tenían que hacer, estaban predicando. Y allí mientras ellos iban, también iban a orar, estaban predicando, orando y estando en el lugar que tenían que estar. Pero apareció una mujer que era esclava, pero tenía un espíritu de adivinación. Y dice que ese espíritu de adivinación le daba ganancia a sus amos. La adivinación existe y es real, y los adivinos, los brujos sí te dicen el futuro, pero te dicen el futuro que el diablo tiene preparado. Ellos no te pueden dar la agenda de Dios porque no la tienen. Cuando uno más, los brujos a los curanderos le dan la agenda que el diablo tiene. Por eso las Escrituras, Dios dice: preguntadme a mí acerca de lo porvenir. ¿Por qué tienes que ir a los brujos, a los tarotistas, a los agoreros para que te puedan dar el plan de Satanás, cuando nosotros podemos preguntar a Dios por el plan que Dios tiene para nosotros y para el mañana? Y mientras esta mujer se acercaba a Pablo para confundir, ella decía: estos son siervos de Dios. A veces se meten en las iglesias también. Y entonces dicen palabras. ¿Estaba hablando verdad? Sí, estaba diciendo que eran los siervos de Dios. El diablo no siempre te va a tirar todas las mentiras de una, siempre te tira con algo de verdad metido en el medio para confundir. Y si Pablo dejaba pasar esta,
la gente iba a pensar, ah, no, esta es de los de Pablo. Como muchas veces cuando te vas a los brujos y vas a encontrar allí que tienen no sé qué, estatuas de no sé quién y pueden tener tantas cosas que la gente se confunde. Pero nada de lo que es oculto va a venir del Señor. Jesús le dijo, y todo lo que yo hice, lo hice en la luz. Aquel que te cobra algo y dice, ah, no, yo no te pongo precio, pero deja lo que quieras, eso no viene de Dios. Jesús dijo, lo que has recibido de gracia tienes que dar. Por eso cuando vas a orar por un enfermo, cuando vas a llevar la palabra a alguien, por favor no aceptes regalos ni dinero ese día. Porque la gente querrá pagarte por lo que ha hecho, pero en gratitud. Pero tienes que decirle, esto es para exaltar al Señor. Cuando quieras, lleva a la iglesia, ofrenda. Y algún otro día, si algún regalo me quieres hacer, este es el día de mi cumpleaños, lo que sea. Pero no por esto que vinimos a hacer ahora. Porque allí te puedes cargar la lepra de Naamán. Dios te va a usar, claro que te va a usar. Él dijo, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Pero no lo hemos hecho nosotros. Por eso es importante ver que cuando Dios puede usarte a ti, cuando Dios puede usarme a mí, podamos entender que lo ha hecho Dios y a Él sea toda la gloria y el honor. Pero los brujos, los que tienen estos espíritus de pitonisa, los adivinos, el pitón es una serpiente que te enrosca y te ahoga y comienza a tragar a las presas por la cabeza. Van a ver que una víbora puede tragarse hasta una vaca. Y primero la aprieta, la ahoga y después comienza por la cabeza. Ese es un espíritu. Ese espíritu que te saca las ganas de vivir. Que puedes hasta estar haciendo cosas, pero se metió eso y comienza a ahogarte, y el tema es que comienza a trabajar en tu cabeza hasta que deseas no vivir más. Ese es un espíritu, y ahí es cuando hay que hacer lo que hizo Pablo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de mi vida, sal de mi casa. No sé por qué, pero me siento cansado. No estoy hablando que tengas un problema cardíaco, no estoy hablando que tengas un problema de presión baja, estoy hablando de un espíritu. Allí Pablo se plantó delante de ese espíritu, lo reprendió en el nombre de Jesucristo y la mujer fue liberada. Y esto sigue ocurriendo hoy. Dios todavía está con nosotros, los demonios también andan dando vuelta por ahí, pero la autoridad del cielo todavía está sobre aquellos que creemos y podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Así que ese espíritu se fue, y los que eran sus jefes, los empresarios de esta mujer, dijeron: uy, se nos terminó el dinero acá y ahora. Y entonces dijeron: echémosles. Se fueron a las autoridades y dijeron: estos andan aquí trastornando, molestando, y quieren que nosotros hagamos cosas que no tienen que ver con nuestras costumbres. Nosotros somos de los que vamos aquí al Gaucho Gil, al esqueleto de la muerte, y esto ahora nos quieren llevar a Jesucristo. Y entonces le hicieron la guerra y terminan. Los magistrados dicen que le rompieron la ropa y le comenzaron a dar varas. Las varas de esa época no era como la pichana de nuestra época. ¿Alguno de ustedes fue su carácter moldeado así también? Sí. Pero en esa época no, las varas eran semejantes palos y varas que le daban tantas que les arrancaban, le golpeaban, los trituraban los músculos. Y dice que le dieron muchísimas varas, que lo dejaron ahí molido. Eso cuando uno dice: estoy molido. Bueno, eso estaban molidos en serio. Y para colmo, le dice: mire, que no se le escape. Y el soldado romano, cuando ocurría un hecho fortuito, se le escapaba un preso,
no llegaba a la cruz a morir como ellos habían determinado, el soldado debía responder con su vida por la falta que había ocurrido. O sea, si le escapaba un preso, a él lo iban a tratar como preso, lo iban a torturar y lo iban a matar. Entonces él dice, con esta orden que me dieron, no voy a arriesgar nada. Y lo mete en la cárcel de más adentro. Eso eran como pozos, como túneles. Y allí lo meten en la cárcel de más adentro, donde estaban, donde no entraba el sol, donde ahí ellos mismos tenían que hacer sus propias necesidades. Le ponían unos cepos allí en los pies, como unas maderas con hierro, o sea que no podían moverse, cadenas en las manos, cepos aquí. Allí estaban, tenían ganas de hacer sus necesidades, no podían ni siquiera bajarse el pantalón. Así que imagínense la situación, las ratas que estaban dando vuelta por ahí, oscuridad total, espaldas abiertas, sangre que chorreaba. Le llegó la medianoche. Le llegó la medianoche. No nos dice que ni bien llegaron, ellos comenzaron a orar o a cantar. Pero hubo un buen tiempo hasta que llegó la medianoche. En muchas ocasiones en las Escrituras vas a ver hombres de Dios que estaban haciendo lo correcto, como los discípulos que Jesús les envió a ir en la barca y ellos comenzaron a andar, pero dice que y cuando llegó también la noche, Jesús desde el lugar donde estaba orando los vio que estaban remando, pero no podían con la tormenta. Y entonces Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando llega la noche a nuestras vidas, es importante hacernos una pregunta doble. ¿Esto es una consecuencia de una mala decisión? ¿O he hecho la voluntad de Dios y aún así estoy en una medianoche? Si es una consecuencia de nuestro pecado, Dios nos dijo que no lo hagamos y lo hacemos. Estamos muy ansiosos y entonces queremos y ya queremos y entonces tomamos malas decisiones o pecamos. Abogado tenemos y podemos clamar a Dios por su gracia, su favor y su misericordia. Y Dios, que es bueno y justo, perdonará vuestros pecados, dice la Biblia, y quitará nuestras ofensas. Pero en este otro caso, ellos habían hecho lo correcto. Decidieron dejar lo que tenían que dejar y hacer lo que tenían que hacer. Cuando tomamos buenas decisiones por Dios, y lo dije un par de semanas atrás, cuando tomamos buenas decisiones por Dios, no significa que no vendrá el problema. Lo que no tiene que venir a nuestro corazón es el arrepentimiento por haber tomado buenas decisiones. El arrepentimiento es cuando hemos tomado malas decisiones, pero cuando tomamos buenas decisiones en el Señor, hay que mantenerse firme porque esa noche se terminará. Y entonces ocurre algo a medianoche. Ellos estaban cansados, sin energías, golpeados, y podían tranquilamente comenzar a quejarse. ¿Usted sabe lo que es la queja? Entiendo que este silencio significa que usted nunca se ha quejado, o sea, no tiene idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? La queja es la reacción natural que uno tiene porque tiene una expectativa que algo ocurra y no ocurre. Es que yo esperaba. ¿No era que vos me prometiste que? Y entonces mi reacción es un reclamo. Es una palabra que dice, me siento, ¿cómo se dice? ¿No es engañado? ¿Cómo es?
defraudado. Solamente que hay quejas que son un poco más diplomáticas que otras. Hay quejas que hasta son con mirada. Hay quejas que son monótonas y hay otras que son como que estás viendo un partido de rugby. Pero lo cierto es que lo que sale del corazón, esa es la queja que se manifiesta en las palabras. Y la queja es un arma del infierno. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios. Dios ya le había mostrado la tierra. Dios le dijo que era para ellos. Pero ellos, cuando llegan a la hora de la conquista, claro, había problemas. Había unos gigantes ahí delante. Pero Dios le había prometido que iba a estar con ellos. Que Dios te dé una promesa, que Dios te dé una visión, que Dios te direccione hacia un propósito, no significa que no van a estar los gigantes, que no van a ver los problemas, que no van a ver esta gente que se va a oponer. Eso va a ocurrir, todavía estamos aquí. Pero la promesa de Jesús era que Él estaría con ellos. Si Pablo y Silas hubieran actuado igual que estos israelitas antes de tomar la tierra prometida, allí tenían toda la bendición por delante, casa llena de todo bien que ellos no habían llenado, campos que ellos no habían plantado, viñas, olivares, tenían todo. Pero ¿qué los detuvo de obtener la bendición? La queja. Si hubiera sabido que era así, ni me hubiera casado con este. Para eso era que quería que venga, mira, y al fin. Solo les cuento algunas quejas que tal vez usted jamás las escuchó, ni las hizo, ni las pensó. Y esta queja es una herramienta que usa Satanás para decirle, para anunciarle al diablo: se terminó su fe. Ya no le cree a las promesas de Dios. Y eso hizo que 40 años estén dando vueltas en el desierto, cuando podían haber estado 40 años disfrutando y celebrando de la tierra de la promesa. Ellos esa noche habían hecho lo correcto, estaban en el lugar correcto, habían predicado, habían hecho liberación, estaban haciendo lo que Dios le mandó a hacer. La respuesta no fue la que ellos esperaban, pero gloria al nombre del Señor, que de sus labios no salió la queja. Y dice que cuando llegó la medianoche, y usted lo estaba ahí leyendo conmigo, ¿lo tenías por allí o no? Dice, y a medianoche, verso 25, me gustaría que lo leas, lo subrayes, lo marques, lo dobles allí, la hojita, no sé, no le pongas saliva, no, porque se va a arrugar toda la hoja, pero de alguna manera márcalo. Porque ahí dice algo, fíjate lo que dice acá, a ver, ¿quién está conmigo? Pero a medianoche, ¿qué pasó? A medianoche, decirlo de nuevo, a medianoche orando. A medianoche orando. A medianoche orando. La noche llega. Pero ¿cuándo se termina la noche? ¿Cuándo se termina la oscuridad? ¿Cuándo? ¿Cuándo se termina la oscuridad? Cuando llega la luz. En la naturaleza, la noche se termina cuando amanece. Pero en la vida espiritual, la noche se termina cuando llega la luz. Jesús lo dijo de esta manera: el que anda de noche, Juan 11:10, el que anda de noche tropieza.
porque no hay luz en él. Pero el verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la vida espiritual, las tinieblas que representan a los demonios y toda la operación del infierno todavía tendrá autoridad sobre nosotros hasta que nosotros decidamos llamar a la luz. Y esto es lo que hicieron Pablo y Silas. A medianoche en su oscuridad comenzaron a llamar a la luz, que es Jesús, orando. Tú y yo decidimos hasta cuándo será la oscuridad. Aquí está lo tuyo, decirle, vamos a prender la luz. Vamos a llamar a la luz. Por eso es que hay que caminar en la luz y llamar a la luz. A medianoche ellos estaban en la cárcel. A medianoche estaban en el mar los otros. Pero Jesús se apareció. Y cuando Jesús aparece, la luz llega. Mientras ellos estaban en esta aflicción, y esta es una palabra para este tiempo para nosotros. En medio de nuestras indecisiones, en medio de nuestras incertidumbres, inseguridades, porque el que está en tinieblas dice tropieza porque no está la luz allí. Tenemos una respuesta, un ofrecimiento y una solución. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora yo decido si continúo con la queja y el lamento, el dolor, mis lágrimas y no sé, mi autoflagelación o lo que sea. O a pesar de, me voy a poner a clamar para que la luz llegue a la cárcel más profunda en la que puedo estar, y comenzaré con un tiempo de oración, de gratitud, de alabanza, algo que pueda decir, aquí hay alguien que todavía mantiene la fe en ti. En medio de las pruebas es donde en verdad se pone en manifiesto nuestro corazón. En medio de las pruebas, comenzamos esto el viernes a compartirles. En medio de las pruebas es donde se ve si en verdad hay luz en nosotros. En el día, ¿quién necesita la luz? Es en la noche que necesitamos la luz. Y he encontrado algo aquí maravilloso en las Escrituras, porque todas las respuestas las tenemos en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer para orar a medianoche a pesar de? Ya sabemos lo que hay que hacer. El tema es, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando el enojo, el dolor llega, hay una parte de nuestro cerebro, el frontal izquierdo, que es el que opera la razón, pero hay una hormona que se desata cuando uno está con ese enojo, con ese dolor, que es la hormona que te da un SOS cuando un peligro ocurre. A tal punto que uno no puede razonar, solo actúa. No sé, ves ahí que se está quemando no sé qué cosa y vas a meter la mano, porque reaccionas, porque hay algo que está en peligro y te olvidas que te puede quemar la mano. ¿Entiende lo que le digo? En esos momentos así en que hay algún peligro, uno corre porque está el hijo en peligro y uno no piensa si uno se va a ahogar o qué. Uno lo que quiere hacer es rescatar, porque hay un SOS que ocurre en nuestro ser
que anula la parte de la razón y te hace llegar para socorrer. El problema es que eso sirve solamente para un momento. Pero la misma hormona ocurre cuando uno comienza a mantener el enojo, el dolor. Y por eso alguien que está en enojo, en dolor, y vos le querés hacer entrar en razón, no va a entrar. Hasta que se apague esas hormonas. Y después que se calma dice, ay, no me hagas caso a todo lo que dije. Te echó, te tiró, te mandó para acá, para allá. Porque en ese momento no operó con la razón. Y ese es el momento en que Satanás aprovecha. ¿Todavía están acá conmigo? Por eso es que cuando uno llega a momentos como este, así donde es mi hora en convertirme en el increíble Hulk, quiero dejarles este consejo. Si te llegó la noche, comienza a orar por dentro. Si llegó el momento en que la razón ya no actúa, por eso vas a ver este crimen pasional, no sé qué. ¿Por qué? Porque fue el momento en que se anuló la razón. El diablo aprovechó, pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué hacer cuando llega la noche. Y ahí la pregunta es, ¿y cómo hago? Porque me vuelvo loco. ¿A cuánto le ha pasado eso? En ese momento usted póngale un chaleco, llame al 911 y mándelo a la sala 13. ¿Cómo hago en ese momento en que me sale la... Si me puedo morder la lengua, bueno. La Biblia dice que el que puede dominar su lengua domina su cuerpo. Y la ciencia lo ha descubierto. El sistema nervioso de la lengua que llega al cerebro es allí donde se manejan todo el resto del sistema del cuerpo. Cuando tú comienzas a decir, bueno, eso ya se los enseñé antes, ya no aguanto más. El cerebro lo recibe y le avisa a todo su cuerpo, ya no aguanta más, prepárense porque ya no aguanta más. Entonces viene el esposo, le quiere tocar así el codo y le dice, no, decile que no aguanta más. No me toques, porque ya recibí la orden de que no aguanto más. Por eso es que nuestras palabras, la Biblia dice que el que puede dominar su lengua dominará su cuerpo, y el que calla hasta parece sabio. Pero el débil diga, qué débil soy. Todo el cuerpo dice, está débil, listo, ya, chao, no pelee más. No, la Biblia dice, el débil diga, ay, no los escucho. El débil diga, ¿en quién somos fuertes? En Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Por eso es que uno tiene que cuidar lo que habla. Activa el físico, pero también el mundo espiritual. Estos dos tomaron una tremenda decisión. Vamos a direccionar nuestras palabras en medio de la noche a una solución. No nos vamos a quedar en esta noche. Hay una luz del cielo que va a venir a nuestras vidas. Así que pongámonos a orar. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 13 y 14 dice así: pues si ustedes obedecen a sus deseos de la carne,
Todos los deseos de la carne, ahí lo vas a ver en Gálatas 5 también. Adulterio, fornicación, ira, inmundicia, lascivia, hechicería. Bueno, todo esto dice, si lo obedecen, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo es que puedo, en medio de mi noche, comenzar a conducirme como un cristiano? ¿Cómo es que puedo tomar la decisión correcta y no la incorrecta? Necesito la guía del Espíritu Santo. Hace 40 años atrás yo estaba terminando mi secundaria en un instituto naval militar. Y entonces a un grupo de compañeros míos nos fuimos y navegamos desde La Plata, Buenos Aires, hasta Colonia, Uruguay. Y íbamos todo muy bien en el barco, estaba todo súper bien. El capitán del barco dirigía, guiaba. Y en esa época no habían los GPS que tenemos hoy, no teníamos los celulares que tenemos hoy. En esa época se usaban lo que nosotros llamamos como la carta marina. Era como un mapa así gigantesco donde te mostraban todos los puntos, donde estaban las piedras, las rocas, y tenías que manejar el barco, llamémosle así, en rutas que están en medio del agua, que no están marcadas como las rutas de los pavimentos. Existen así como hay rutas aéreas, hay rutas marítimas. ¿Y cómo sabes dónde estás? Tienes que ir calculando. Bueno, era esa época, ahora no sé. Y tenías que ir calculando, a ver, ahora estamos acá, a tantos nudos se va el barco, ahora doblamos a la derecha, a la izquierda, el viento está por acá, por allá. Y así era la cosa. Y al capitán del barco no se le ocurrió mejor idea que dejarme a mí que dirija la entrada del barco a ese puerto en medio de rocas. El capitán se puso en el timón y me dijo, usted dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo no conocía al Señor esa época. Agarré el compás y todas esas cosas que tiré en la mesa, comencé a hacer cálculos y pa. Y sabía que si le erraba nos íbamos a ir contra unas piedras. Y no veía la hora de llegar o que el capitán me diga, ahora dobla. Y en silencio seguía él. Y entonces cuando me pareció que ya estábamos en el lugar, las piedras acá, las piedras del otro lado, le digo, vamos a virar abajo. Y el tipo comienza a doblar así y mi corazón ta. Entramos. Pero hoy pasaron 40 años. Pero cuánto yo anhelaba la voz del capitán. Cuánto yo anhelaba que él me diga, tranquilo, las piedras están un poquito más allá. Cuando leía este versículo hoy dije, esto es lo que anhelo, la voz de mi capitán, del Espíritu Santo en mi vida. Si seguimos de largo sin oír la voz, podemos darnos contra las rocas. Hoy no tenemos una carta marina como en esa época, pero nosotros tenemos esta carta perfecta. Esta es nuestra carta. Esta es nuestra carta para no estrellarnos. Esta es nuestra carta para entrar a puerto seguro. Porque si sois guiados por el Espíritu Santo, entonces sois hijos de Dios victoriosos. Es la voz del Espíritu la que necesitamos. Pero la angustia, el dolor, te anulará la razón a no ser que lo detengas.
Cuando viene la angustia, el dolor, hay que echarlo fuera. No hay que acariciar, yo tengo razón. Porque si tengo razón voy a seguir derecho y me voy a estrellar. Allí es donde el espíritu tiene que encontrar un momento de calma para oír la voz del espíritu. El capitán, él dijo que estaría en la barca con nosotros todos los días hasta que lleguemos al puerto seguro. Él lo prometió y así es. Pero hay momentos en que te dejará estudiar la carta, meditar en ella, comer de ella. Y si estamos por tomar malas decisiones, Él doblará el timón. Porque Él dijo que Él nos ayudará en nuestras debilidades. ¿Cómo dejo que el Espíritu de Dios guíe mi vida? Aquí el apóstol Pablo y Silas nos dieron un ejemplo: orar y adorar. Y conmigo, orar y adorar. Orar y adorar. No importa cuán feo cantes. Si cantas súper fiero, sos del mismo coro que yo. Pero te puedo asegurar que el infierno tiembla cuando tú cantas en medio de la noche oscura. Porque cuando adoramos, oh mi Señor, justo lo que el diablo quiere es que en la noche oscura lo que menos salga de nuestros labios es una gratitud, una palabra de confianza o una alabanza. Él prepara todo ese momento terrible, la injusticia, el dolor, el recuerdo, lo que vino de antes de ayer y del año antepasado y no sé de cuánto tiempo. Él lo prepara todo para que de nuestros labios no movamos el cielo a nuestro favor, sino el infierno. Pero cuando hay alguien que se calma delante del Señor, su corazón clama y sus palabras adoran, oh, el cielo se pone de tu lado. ¿Y cómo entenderás que Él te guía? Puedes, si tomas nota, puedes anotar ahora, escribe ahora. Anoté 6 puntos que simplemente los voy a mencionar. 1 es por su palabra. Necesitamos la guía del Espíritu. Siempre estará enmarcado en su palabra. Cuando la decisión que tenemos que tomar tiene un respaldo en la palabra, puedes caminar seguro. Segundo, es por el pastoreo del Espíritu Santo sobre nosotros, y es que aprendemos a oír la voz de Dios. Cuando no podemos oír la voz del Espíritu Santo, es bueno detenernos, limpiar el corazón como lo hacemos cada vez que vamos a escuchar la palabra aquí en esta casa. Limpiarnos. Porque cualquiera de esas emociones tóxicas que vienen del infierno anularán el oído espiritual. Limpiarnos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que me sigue no andará en tinieblas, lo dijo Jesús, porque la luz estará en ellos. Si tienes que tomar una decisión, dile: Jesús, ¿por dónde estás? Quiero oírte. Ese me pide que para agilizar esto yo le ponga esto en este sobrecito. ¿Estás ahí, Señor? Me parece que no. Voy a seguir tu voz. Voy a prosperar, Señor. ¿Está bien si hago esto? Voy a marcar horas extras, pero no voy a trabajar. ¿Estarás ahí, Señor, conmigo? Cuando la voz del Espíritu Santo comienza a hablar, muchas veces es como un suave susurro. Nosotros ya queremos oír la voz de trueno,
pero muchas veces es un suave susurro. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque luego analizas el resultado. En Gálatas 5 dice, las obras de la carne. Si Dios me da favor, lo explicaré con más detalles en el discipulado el miércoles y te animo a venir porque es como un escáner. Estaba meditando en Gálatas 5 y me metí ahí en un escáner y dije, Dios mío, todavía tengo tanto que limpiarme. Pero quiero ser salvo, así que más vale me limpio, porque los que practican esto no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Y yo quiero irme. Pero miras ahí, dice las obras de la carne, porque las obras es algo que se hace. En las tinieblas nos tejen para que nosotros tengamos esa ira, ese enojo, ese desenfreno, esa fornicación. Y meditando en esto, pero lo voy a contar, se los voy a enseñar el miércoles. La palabra para fornicación en el original es porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Y otras más se lo dejo para el miércoles. Cuando las obras de la carne trabajan en nosotros, no veremos la luz. Pero dice, pero el fruto del Espíritu, no dice las obras del Espíritu, dice el fruto. Las obras es algo que tú tienes que hacer junto con Satanás. Pero el fruto es para estar unido a la planta. Es algo que va a ocurrir. Es algo que dará su fruto. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separados de la vid no podéis hacer nada, pero el que está unido a mí lleva mucho fruto. Cuando nosotros tomamos esa decisión, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Dios me hablará por su palabra. Su voz vendrá a mi espíritu, pero Él enviará alguna acción del cielo. En un momento nos mostrará con señales, de alguna manera, que estamos dando los pasos correctos o los incorrectos, si es que hay que corregir. Cuando ellos comenzaron a orar y luego a cantar a medianoche, allí Dios dejó una señal muy clara y vino un terremoto que movió la cárcel, hizo que las cadenas se caigan y que las puertas se abren. Oh, hay señales del cielo cuando comenzamos a caminar en el Espíritu. En medio de esa oscuridad ellos estaban cantando y todos los presos los oían. No dice que los cristianos los oían. Todos esos presos que estaban allí en esa zona en Filipo no eran cristianos. Allí estaban los asesinos, los ladrones, estaban todo el mundo. Y escucharon un par de locos en medio de la noche cantar. Oh, mi Señor. Cuando la gente te escuche cantar, adorar, servir, celebrar a pesar de la noche, algo va a ocurrir en la vida de ellos. Y dice en este pasaje que se abrieron las puertas. No dice la de Pablo y Silas, dice que se abrieron las puertas de todo lo que estaban en la cárcel. Nuestra conducta cristiana inspirará a otros a que se les abran las puertas de la cárcel. Nuestra vida que lleva la luz de Jesucristo traerá luz en las tinieblas de otros. Cuando esto ocurre, este carcelero sabía que si las cadenas se caían, las puertas se abrían, a él lo iban a torturar y lo iban a matar. Entonces él decide suicidarse. Los japoneses dirían hacerse el harakiri, agarrar ahí su espada y ¡pum! Pero allá desde la oscuridad, Pablo ve la luz y le dice: no te hagas daño, no te hagas daño. Y este hombre, me gusta este pasaje. Regáleme unos minutos más. Vi la hora y ya comencé a apurarme.
Sigo el miércoles. Verso 29. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos. No solo Pablo y Sila, todos. Y él entonces, verso 29, ¿está conmigo ahí o no? Y él entonces, ¿qué hizo? ¿Y él entonces qué? Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ellos estaban en la oscuridad, orando y clamando. Afuera estaba el que los tenía que cuidar. Pero cuando se manifestó la gloria de Dios, el que estaba afuera entró temblando, se postró y trajo luz. Hay algo que Dios está por hacer estos días. Hay una luz, eso es una respuesta del cielo. El que lo metió en la oscuridad, ahora le trajo la luz. Y si sigues leyendo los versículos de abajo, que ya no tengo tiempo, dice que ellos mismos le curaron las heridas. ¿De qué? De todas las varas que le habían dado. Ellos mismos le sirvieron la mesa. Esa hora ya estaba el restaurante cerrado, pero Dios se encargó que estos, después de orar y de cantar, el mismo que los había lastimado sea el que les prepare la mesa. Pero le hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Escuché lo que cantaban. El Dios que ustedes tienen rompe cadenas. El Dios que ustedes tienen abre puertas de cárceles. Yo tengo el uniforme de libre, pero en verdad no estoy libre. ¿Qué tengo que hacer para ser libre y para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa noche él los recibió en su casa y dice que esa misma noche vendó las heridas, le dio de comer y ellos fueron salvos. Se bautizaron. Medianoche. Porque era medianoche en el reloj natural, pero ya había amanecido para Pablo y Silas. En lo natural hay algunos que dicen: vas a tener que esperar a tanto tiempo porque no hay esto, porque lo otro. Pero mientras oramos y adoramos y nos mantenemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, prepárate porque el amanecer ya llega para ti. ¿Cuántas cosas el Espíritu de Dios va a romper? Va a quebrar. ¿Qué cadenas podían estar atándote? Hoy se van a caer. Hoy se van a caer. Podías haber sido un asesino, pero meditando en las escrituras me di cuenta que el asesino no es solamente el que mata, sino el que aborrece a su hermano. Es que yo no maté a nadie, pero no sé si no aborreciste a tu hermano. Es que no lo puedo ver, no lo puedo tragar. ¿Cuántas cosas el Espíritu de Dios quiere limpiarnos en nuestras vidas? Y allí es donde nos damos cuenta por qué a veces la tiniebla continúa. Es una decisión que hay que tomar en la medianoche. ¿Quién va a guiar nuestra vida? La decisión, ¿quién va a guiar nuestra vida? Es la que marcará cuándo terminará la noche y vendrá la luz. Es una decisión que yo tengo que tomar. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestra oración, nuestra alabanza, el Espíritu de Dios va a traer sobre nosotros el consejo que necesitamos. La oración continua en nuestro corazón y poder observar las consecuencias, si Dios está o si es una obra de la carne.